La desobediencia y la falta de fe en la promesa. El versículo 63 hace referencia a Judá, el 10 del capítulo 16 a Efraín y el 12 y 13 del 17 a Manasés. Los leemos. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Efraín. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Manasés. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Si leyéramos el siguiente libro de la Biblia, el libro de los jueces, veríamos desde el mismo inicio del libro el fracaso de la siguiente generación de israelitas, tan pronto como en la siguiente generación ya estaban todos destrozados. Aunque no necesitamos llegar hasta el libro de los jueces para intuir este sonoro fracaso, ya aparece aquí, en el libro de Josué. Aquí vemos cómo Israel se permitió el lujo de desviarse del camino marcado por el Señor. Fijaos cómo se inicia este fracaso en cada una de las tribus que ya hemos visto. Después de la adjudicación de cada parcela de tierra, intuimos por dónde va a ir las cosas en el futuro. Judá, no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Versículo 63 del capítulo 15. Efraín. No arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer, sino que quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy. Versículo 10 del capítulo 16. Manasés. El cananeo persistió en habitar en aquella tierra, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron tributario al cananeo, por eso no lo arrojaron. Versículos 12 y 13 del 17. ¿Veis la progresión de la desobediencia? No pudieron, Judá. No lo hicieron, Efraín. Y cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes para echarlos, no quisieron arrojarlos para poder comerciar con ellos y así sacarles los tributos, Manasés. No pudieron, no lo hicieron, no quisieron. Judá, incapacidad. Efraín, fracaso. Manasés, rebeldía. ¿Cuáles eran las órdenes del Señor sobre qué hacer con aquellos habitantes de aquella tierra que Él les daba? Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, no harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y entonces el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Empezamos como Judá, no esforzándonos en hacer aquello que tenemos que hacer. Continuamos como Efraín, conformándonos con la situación que vemos, y terminamos como Manasés, en libre desobediencia a los mandatos de Dios. Los de Judá fueron incapaces de echarlos porque no se esforzaron en ocuparse en la promesa que Dios les había hecho. ¿Cuál era la promesa que Dios les había hecho? La de pelear junto a ellos. No se esforzaron en esta promesa. Los de Efraín fracasaron porque se acostumbraron a tenerlos cerca y los de Manasés directamente prefirieron tenerlos como esclavos para sacar de ellos réditos. Enseñanza. Evidentemente, con respecto a nuestro pecado, esos son los cananeos, ¿verdad? Con respecto a nuestro pecado, Dios no nos dice que podemos tener al cananeo residiendo con nosotros o esclavo para sacarle partido. Él no quiere que tengamos esclavos cananeos. Él quiere que tengamos enemigos vencidos. Mi hermano, recuerda lo que el Señor nos dice. En tu tierra no habitarán los cananeos, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te serán de tropiezo. A muchos les puede parecer violento destruir por completo a los enemigos cananeos sin mostrarles ninguna misericordia, pero
es lo que Dios nos pide, una santidad, perdonadme la expresión, una santidad violenta, radical y por un motivo de puro sentido común. Algo había en el culto a Baal que lo hacía tremendamente peligroso. Probablemente sus perversiones sexuales, la prostitución sagrada, etc. Y solo una extirpación radical y a tiempo de semejante cáncer le daría la supervivencia al pueblo de Israel. Si obedecían, el Señor iría echando poco a poco a sus enemigos de la tierra. Pero si no se esforzaban, ocupándose en la tierra de su salvación, terminarían perdiendo primero el gozo de esa salvación para terminar perdiendo la tierra misma de libertad, como llegó a ocurrir después. Lo triste, y aquí también está nuestra enseñanza, es que tenían el poder de Dios para expulsarlos, como Él les había prometido, pero prefirieron retenerlos para su propio provecho, lo que produjo que terminaran por infectarse definitivamente. ¿Os dais cuenta del peligro? ¿Os dais cuenta del peligro? A nosotros nos suele pasar igual, ¿eh? El comienzo de la campaña militar fue muy bueno. Todos unidos en torno a Josué y cuando obedecían a Dios les iba bien. Con nosotros pasa igual. Todos unidos en torno a Jesús y cuando obedecemos a Dios nos va bien. Pero cuando llegó el momento de ocuparse en la tierra que conquistaron, se relajaron y dejaron de ser fieles al Señor. ¿Quiénes son estos? Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Por qué? Pues porque cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Estas palabras de Jesús confirman lo que a veces nos pasa, que somos capaces de iniciar un ataque valiente y violento contra los enemigos que nos quieren encadenar, pero después nos cuesta muchísimo perseverar en la lucha. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está la clave. La verdadera fe, la fe que salva, bueno, nos salva el Señor a través de la fe, pero bueno, la verdadera fe no se manifiesta simplemente o solamente en los problemas que nos vienen de repente, que también, sino sobre todo en las pequeñas luchas del día a día. Otra vez, la verdadera fe se manifiesta sobre todo en las pequeñas luchas del día a día, o sea, en la perseverancia. Las consecuencias del fracaso de los de Judá, de los de Efraín y de los de Manasés no se ven todavía en el libro de Josué. Hay que esperar al libro de los jueces para verlas con todo su dramatismo, pero ya se intuyen aquí. De ahí el título del sermón: se avecina el desastre. Y este desastre se confirma cuando no somos capaces de perseverar en la salvación regalada, cuando no somos fieles en lo poco del día a día. Este es el primer paso para el desastre. No perseverar, no ser fieles en lo poco del día a día.